Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con un nuevo video. Esta vez vamos a hablarles de Nuestra Señora de Quivejo en Ruanda. ¿Por qué vamos a sacar este tema que para mí es muy importante? Habla sobre un tema profético que, bueno, son temas proféticos, pero en especial uno por el que se cumplió, que es el genocidio que sufrió este país de Ruanda precisamente en Quivejo. Y es que a raíz de que sucedió, digamos, este mensaje profético y de que se cumplió, se aprobó Ruanda en el 2001. Pero ¿por qué tema vamos a publicar de Ruanda? Miren, les quiero leer lo último. Este mensaje ya se los había leído, es de la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es el mensaje número 48, titulado El aviso viene pronto, confiésense y reparen sus pecados, dado en un retiro con fecha 20 de marzo de 2021. Y solamente quiero leerles el extracto final porque este mensaje ya se los había leído. Vamos a analizarlo en otra ocasión, solamente este mensaje. ¿Por qué? Porque creo que es importante que yo les mencione que los mensajes de la niña sierva muchas veces tienen mucho contenido igual para explicar, pero en un video no puedo hacerlo porque son temas tan extensos. Por ejemplo, con Peña Blanca no hemos terminado y Peña Blanca todavía me faltan algunas cosas más por compartirles, pero hoy quise hacer un paréntesis porque dice al final el mensaje lo siguiente: no alaben a los que tienen dones, porque una persona que tenía dones y de tanta alabanza se perdió. Dice, cuando la sierva dijo un lugar por África, Peña Blanca, Chile, ese muchacho se perdió. Por esta razón es que aquí me atrevo a hacerles esta investigación, porque yo les decía, hablábamos de Miguel Ángel Poblete de Peña Blanca, donde este joven que era profeta de los 1983 a los 1988 aproximadamente, donde él recibió mensajes, el joven se perdió. Después de recibir los mensajes, el joven se perdió. Se hizo, digamos, cambio de sexo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona tiene dones. No hay que alabarla, no hay que ensalzarla, porque ahí debemos de cuidar precisamente eso. Y aquí habla la Virgen, aquí dice la niña, dice, cuando la sierva dijo, un lugar por África, es decir, nos está dando dos profecías, un lugar en África y aparte dice Peña Blanca, Chile, ese muchacho se perdió. Nos falta hablar entonces de África, un lugar en África. Más adelante vamos a ver otro mensaje donde ella menciona sobre Ruanda, sobre el país de Ruanda en África. Y es que precisamente por eso me vi a la tarea de explicarles y hoy vamos a hablar de este libro, de estos mensajes proféticos de Nuestra Señora de Quivejo. Y la autora se llama Inmaculée Ilibagiza. Esta autora fue la que recopiló precisamente todos los temas proféticos de 8 videntes. Quiero hacerles aquí, vamos a hacer un paréntesis. No me va a dar tiempo probablemente de compartirles todo esto, se los publicaré aproximadamente en 2 o 3 videos, pero hoy quiero darles una introducción rápida. Estas apariciones de Nuestra Señora de Quivejo en África fueron apariciones de 1981 a 1989 y está subtitulado María le habla al mundo desde el corazón de África. Es muy barato el libro, es aconsejable que lo tengan, está en 200 pesos mexicanos aproximadamente, lo que equivaldrían a 10, 11, 12 dólares, aproximadamente 12 dólares. Yo se los aconsejo que lo compren porque hay muchas cosas muy buenas aquí. Y pues bueno, ahorita les voy a leer del libro precisamente de qué trata. 8 videntes fueron las personas a las que se les apareció nuestra Madre, la Virgen María. 3 de estos videntes solamente tienen aprobación eclesial los mensajes. De los 8 videntes, solamente de esos 8, los primeros 10, 3 tienen aprobación de la Iglesia Católica. Los restantes no. Vamos a analizar por qué, ahorita se los voy a leer. También aquí nuestra madre invita a rezar. Algo muy importante y algo que me gustó a mí mucho fue que aquí nuestra madre invita a que los protestantes, todas las sectas de otra religión, recen el rosario, ¿sí? Que si ellos rezan el rosario, de a poquito ellos van a lograr entender lo de los últimos tiempos. Eso es algo muy interesante. Eh,
Qué más menciona aquí? Algo como para que más o menos sepan de qué va a tratar. También el presidente de esta nación, en Quivejo, los gobernantes, hubo un mensaje de la Virgen María que era para ellos, precisamente advirtiéndoles de lo del genocidio, de lo que iba a sufrir ese país si no entendían, si no se convertían. Y el presidente llegó a hablar con los videntes, sabían del mensaje, no hicieron caso y vamos a ver lo que pasó. Y luego dice, también hay un mensaje donde la Virgen menciona, la Virgen castiga a quien no escucha sus mensajes. Y muchos aquí dirán, ¿cómo que la Virgen castiga si la Virgen no es Dios? Recuerden que Dios es el que manda a la Madre, a la Virgen María, así como en el Antiguo Testamento mandó a Moisés para liberar al pueblo judío, hoy está mandando a la Virgen María para liberarnos del pecado a todos nosotros, del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya no de una esclavitud física tal cual, sino de una esclavitud espiritual. Y dice que castiga a quienes no escuchan sus mensajes, porque ahorita vamos a ver precisamente eso. El castigo viene de Dios, no de la madre como tal, pero aquí nuestro Señor está dando a entender, quien no escucha a mi madre será castigado. Y lo vamos a ver ahorita con la profecía que se cumplió. Estamos hablando de genocidio, hermanos. Un genocidio no es cualquier cosa. Yo la verdad hasta me puse a llorar cuando terminé de leer este libro, porque realmente llega al corazón todo lo que tú lees. Por eso me gustó cuando está titulado María le habla al mundo desde el corazón de África, porque es un mensaje para el mundo entero, protestantes, católicos, ateos, masones, todos. Aquí la madre le está hablando al mundo entero sin importar de qué religión seas. Y es que algo muy interesante de esto es que no todos los videntes fueron católicos, algunos fueron paganos, algunos venían de una familia del Islam. Es decir, la niña no practicaba el Islam, pero su padre era de la religión islámica y la madre era católica, como pasa actualmente, ¿no? Que a veces no preguntas o no se casan católico con católico y ya cuando vienen los hijos vienen los problemas porque la mamá se los quiere llevar a la religión católica y el papá se los quiere llevar a la religión islámica. Esto es algo muy interesante para mí porque el niño no tenía es decir, no había querido elegir, era digamos ateo, los padres tenían religiones diferentes, pero Dios sin embargo les habla. Por eso, repito, está subtitulado este libro, María les habla al mundo desde el corazón de África, porque es un mensaje para todos, sin importar si eres pagano, de otra religión, nuestra madre aquí invita a rezar el rosario. Y ojo, por eso es que muchos de estos detalles es por los que los otros 5 videntes no fueron, digamos, aprobados por la iglesia. Escucharon sus profecías, pero se dio, digamos, ese paréntesis y esa todavía está en estudio. ¿Por qué? Porque precisamente la iglesia no quiere equivocarse, ¿no? Algo recuerden que esta aparición sí está aprobada, tiene aprobación de la iglesia, repito, en 2001 se aprobaron los mensajes. Ahora, ¿en qué otra cosa más? Aquí vamos a hablarles de que los 3 videntes, voy a darles el nombre de los videntes. Estos primeros 3 videntes tuvieron aprobación eclesial sus mensajes. Alfonsine, a Natalie y Marie Clary. Estas 3 primeras mujeres tuvieron aprobación eclesial sus mensajes. Después vienen otros 5 que son los que ya no tienen aprobación eclesial, pero aquí viene el pero, que cuando estaban con las otras 3 videntes nunca dijeron que eran falsas profetas, que los mensajes venían de Dios. Algo que me gusta mucho de estas profecías es que precisamente aquí vamos a identificar, tenemos otra arma para identificar falsos profetas. Por ejemplo, si lo vamos a ver en el transcurso de la lectura, cuando una de estas profetas venía acompañada de la otra, la madre les hablaba a las 2 de diferente manera. Y ahí es donde uno se da cuenta. Por ejemplo, en la actualidad unos dicen, oye, pero es que este es profeta, ¿y por qué tú te atreves a decir que tal no es profeta? Bueno, porque precisamente cuando la voz de un profeta escucha el mensaje profético de otra persona, si es la misma, si es la Virgen María o la misma persona, en este caso un espíritu de Dios que les habla, entonces no hay problema. Pero cuando un profeta viene y habla y dice que es viene y habla con otro profeta, ahí es donde se va a descubrir si el mensaje que reciben los dos viene por parte de Dios,
no va a haber problema, pero si uno no viene por parte de Dios, ahí se identifica porque el verdadero va a decir, no es un mensaje de Dios, te está hablando Satanás o te está hablando otra persona. Entonces ahí es donde se identifica eso, es muy interesante, por eso les menciono, aquí con esta enseñanza podemos identificar falsos profetas, hermanos. Y luego dice, el nombre de los otros 5 personas son Stephanie, Agnes, Bestiné, Emanuel y Valentiné. Son otras 5 personas más. Y pues bueno, esto es de lo que vamos a hablarles prácticamente en este video. Y vamos a hacerles un paréntesis, hermanos, porque quiero compartirles algo muy importante antes de entrar a la lectura de los mensajes del genocidio. Quiero compartirles algo. Para mí es muy importante, y yo estoy muy contento. Recuerden que en mi canal yo les hablo de 3 profetas últimamente, que son los que me he quedado para estos últimos tiempos. De la niña sierva, porque vemos cómo los mensajes tienen riqueza y además se están cumpliendo. Vimos, por ejemplo, lo de la aprobación del aborto, de que se despenalice el aborto en México, y ese es un mensaje que profetiza la niña sierva de los Sagrados Corazones y se cumple. Les he hablado del padre Michel Rodríguez, donde profetiza la pérdida de Donald Trump en 2020 y así pasa. Donald Trump pierde la presidencia. Son profetas, son mensajes que vienen de Dios y que se cumplen. Y les he hablado últimamente de Marga, que es con la que me he enfocado más por el contenido de sus mensajes. Y es que precisamente, hermanos, hoy les quiero hablar de Marga, haciendo un paréntesis, porque va a venir a la Ciudad de México. Ya estaré anunciando en un video especial únicamente su retiro. Va a venir a Retiro. Margarita de Llano nos va a acompañar desde Madrid, España, aquí a México. Va a venir a Monterrey, viene a Guadalajara y viene a Ciudad de México. Y es que rápidamente, al final del video les voy a dejar toda la información para los que quieran asistir. Para los que quieran asistir al retiro de Margarita de Llano, profeta de España. Ella va a venir acompañada obviamente con un equipo, o sacerdotes también. Hay sacerdotes que aquí en México creen que también ya están invitados, que van a asistir al retiro. Y todo sacerdote, laico, este retiro tiene apertura para todo tipo de público, inclusive ateos. Si tu hijo es ateo, si tu hija es atea, pero ha escuchado alguna vez el mensaje y quiere conocer de la profeta, o tienes alguna inquietud de todos los mensajes que hemos publicado actualmente, si tú tienes preguntas, puedes anotarlas y preguntarle a Margarita de Llano directamente quien recibe los mensajes por parte de Dios o la Santísima Virgen María. Por eso es muy importante tu presencia para que vayas. No tiene costo el retiro, va a ser un donativo gratuitamente. Toda la información te la voy a dejar al final del video para que veas cómo puedes contactarte. Aquí simplemente como resumen es que viene Marga para el mes de octubre. Estamos ya a un mes de que venga Margarita de Llano y precisamente en estos últimos videos, todos los videos que haga voy a anunciar su retiro hasta que termine. Para Guadalajara viene el día viernes 20 y el sábado 21 de octubre. Repito fechas, 20 y 21 de octubre para Guadalajara, 20 y 21 de octubre de 2023. Va a estar en Guadalajara. Para el 23 y el 24 de octubre va a estar en Monterrey y para el día 26 y 27 de octubre de 2023 va a estar en la Ciudad de México. Yo los estaré esperando, hermanos, por aquellos que quieran ir. Yo asistiré al retiro de Ciudad de México 26 y 27 de octubre. Para los que sean de otros lugares y les quede más cerca ir a Guadalajara o a Monterrey, vaya, no se lo pierdan. Es una verdadera profeta y sobre todo viene de España. Aprovechen el viaje que va a hacer porque no lo va a hacer diario, no lo va a poder hacer seguido. Para aquellos que han leído todos los tomos o inclusive apenas vas empezando a leer o aunque no hayas leído nada, estás invitado. Repito, puedes ir con la familia, puedes ir tú solo, sola. Recuerda que estos retiros van a ser de mucha bendición. Si te quieres poner en contacto con las personas para que puedas pedir más información, te voy a dejar un número telefónico que es 33 31 96 88 11. Si tú eres de México, sin problema puedes contactarte a estos números. Si eres tú de otro país, tienes que anotar el ADA porque a veces te piden el ADA. El ADA es más 52
y luego sigue el número 33 31 96 88 11. De esa manera podrás contactarte con estas personas que están encargadas del retiro para que ellos te puedan dar más información. Y pues bueno, simplemente informarte una cosa más. Van a estar, va a haber, escuchen, va a tratar de charlas, oración y celebración para consagrar a tu familia al Sagrado Corazón. Tendremos las reliquias de primer grado de Santa María Margarita de Alacoque. Va a haber reliquias de primer grado de Santa Margarita María de Alacoque. Recuerden que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús inicia con Santa María Margarita de Alacoque. Jesús se lo explica bien eso a Marga, y en el primer libro, cuando tú lees la introducción, lo aclara bien el libro. Lo explico porque como el primer libro de Marga se llama La verdadera devoción al corazón de Jesús, muchos piensan que está usurpando lo que hizo Margarita de Alacoque, y no. Nuestro Señor le dice a Marga que la verdadera devoción al corazón de Jesús inicia con Margarita María de Alacoque. Después, digamos, hay una segunda, un segundo complemento a lo que es la devoción al corazón de Jesús, que continúa con Sor Faustina Kowalska y el Diario de la Divina Misericordia en mi alma, y posteriormente finaliza la verdadera devoción al corazón de Jesús con los mensajes de Jesús a Marga. Con estos mensajes proféticos de estos últimos tiempos, a ella finaliza la devoción al corazón de Jesús. Repito, inicia con Santa María Margarita de Alacoque, continúa con Sor Faustina Kowalska y termina con Marga. Por eso es importante que vayamos al retiro. Entonces, sin más, por el momento vamos a entrar de lleno ahora sí. Repito, toda la información de los retiros va a estar al final del video. Les voy a dejar un pequeño video, un extracto de un video donde, donde ahí les explico el lugar, de dónde, la dirección de los retiros, dónde se va a ubicar, dónde van a ser los encuentros para estos retiros, y si quieren y les interesa, hasta el final del video, por favor. Ahora sí, vamos a leer esta parte de la profecía de Nuestra Señora de Quivejo. Vamos a poner mucha atención, hermanos. Escuchemos, dice, capítulo 16, María a través de la felicidad, el pesar y el horror. Escuchemos. Entendí que si yo quería ayudar a conocer a Nuestra Señora de Quivejo en el mundo, sería mejor que viajara a la aldea al menos una vez en mi vida. Y aquí hago un paréntesis. Esta persona que escribe este libro se llama Inmaculée Ilibagiza, que es la autora del libro. Esta persona creía en los 8 videntes, creía en Quivejo, pero llegó a ir ya cuando estaba grande porque sus papás no la dejaban. Entonces ella es quien escribe todas las anécdotas, porque ella se entrevistó con todos los videntes, solamente para hacerles la aclaración. Entonces aquí la que nos narra el libro es esta persona, y ella va a narrar el genocidio. Escuchemos. Repito, entendí que si yo quería ayudar a dar a conocer a Nuestra Señora de Quivejo en el mundo, sería mejor que viajara a la aldea al menos una vez en mi vida. Mi primera oportunidad de hacer una peregrinación fue cuando me aceptaron en la Universidad Nacional en Butare, con la ayuda de la Santísima Virgen, por supuesto. Uno de los grupos de oración de la universidad había organizado un viaje en autobús a Quivejo, un trayecto de varias horas. Por supuesto, no era un viaje tan largo como el de la peregrinación que mi padre había hecho a pie, el cual duró días y días, lo que fue una parte importante de la experiencia que vivió. No obstante, este era mi momento, mi oportunidad de hacer el viaje por el que había yo rezado durante tantos años. Así que, sintiéndome agradecida, abordé el autobús junto con otros 40 estudiantes y cantamos y aplaudimos durante el trayecto. Desafortunadamente, mi primer viaje a Quivejo fue un completo desastre. Mi novio John, que no era católico ni admiraba a la Virgen María, había aceptado mi invitación de acompañarme a lo que seguramente sería un viaje que cambiaría mi vida. Cuando el autobús llegó al estacionamiento de la escuela secundaria de Quivejo, pude ver una gran multitud reunida frente al podio, donde Valentiné, una de las videntes, estaba dirigiendo al grupo en una canción.
Todos los que venían en el autobús descendieron y de inmediato se unieron a los peregrinos que estaban cantando y bailando. Solo había yo dado unos pasos hacia la plataforma cuando comenzó la aparición de Valentiné y ella cayó de rodillas. La multitud guardó silencio. Había llegado el momento. Yo estaba lista para correr hacia el podio cuando John me tomó del brazo y me detuvo. «Tenemos que irnos de aquí», dijo con pánico. Mi novio solía ser un muchacho muy tratable y yo nunca lo había visto tan molesto. «¿De qué hablas? Acabamos de llegar». «Hablo en serio, Inmaculé», insistió. «Allá hay un autobús que está a punto de salir y lo vamos a tomar». Me tomó de la mano y antes de que yo pudiera hacer algo al respecto, estábamos frente al autobús. «Espera, John. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando este viaje a Quivejo? Más vale que tengas una excelente razón para querer que yo me vaya de aquí». Estábamos de pie frente a la puerta abierta del autobús y el conductor nos estaba mirando con impaciencia presionando el acelerador con el pie. Tuve que gritar para que John pudiera escucharme a pesar del ruido del motor. Si esto es un conflicto entre las creencias católicas y protestantes, tú sabes que eso no me afecta. María nos ama a todos. Ella es gentil y bondadosa. ¿Por qué tienes tanto miedo? No tengo miedo, respondió bruscamente. Lo que dije había sido una ofensa a su orgullo masculino. Estoy enfermo, eso es todo. De pronto, no me siento bien y tengo que volver a casa. Tú puedes quedarte o venir conmigo, pero yo ya me voy. Abordó el autobús y yo lo seguí con una actitud sumisa. Si en realidad estaba enfermo, habría sido muy insensible de mi parte no cuidar de él en el largo viaje de regreso. Después de todo, la Santísima Virgen nos había dicho una y otra vez que cuidáramos a los enfermos y nos consoláramos unos a otros. Esto es lo que María quiere que yo haga, pensé, y senté junto a mi novio mientras Quivejo desaparecía a la distancia. Sin embargo, no pude evitar pensar. Finalmente hice mi primer viaje a este lugar sagrado y nunca fui más allá del estacionamiento. En el viaje de regreso al campus, yo no me dio una explicación de su conducta y en cuanto nos alejamos un poco parecía estarse sintiendo bien. Sentí como si yo hubiera tirado a la basura un boleto al cielo y sentí un terrible nudo en el estómago. Estaba a punto de llorar. El hecho es que la enfermedad de John era remordimiento de conciencia. Varios días después me confesó que me había sido infiel en una ocasión, en un momento de debilidad y que se sentía muy mal por eso. Cuando pisé la tierra de Quivejo, me sentí abrumado por el remordimiento. Me dijo, podía sentir que María estaba mirando hasta lo más profundo de mi alma. Juro que ella conocía mi corazón y cada pecado que alguna vez había yo cometido. Sentí vergüenza y pensé que si nos quedábamos, ella le hablaría a la vidente del error que yo había cometido con otra mujer y se lo anunciaría a todos a través del altavoz. Yo no quería que tú te enteraras de esto en esa forma. Pensé que terminarías conmigo y por eso tuvimos que irnos. Por favor, perdóname, Inmaculé. Quiero hacer aquí un paréntesis, porque precisamente a mí me gusta esta parte, hermanos, porque dense cuenta también cuando una aparición mariana es realmente de la Santísima Virgen María. Esto es algo también muy interesante para los que han ido a Medjugorje, para los que han ido a Garabandal, aunque no esté aprobada, pero que en lo personal creo, Medjugorje, Garabandal. Y obviamente a los santuarios marianos aprobados, Fátima, Guadalupe, aquí la Basílica de Guadalupe en México, La Salette, Lourdes, Akita, Japón, y los diferentes santuarios que me hacen falta mencionar. Pero a lo que yo voy es, fíjense cómo este chico, el novio de esta mujer que narra este libro, que narra las experiencias de los videntes, vemos cómo él
le había sido infiel. Y vemos cómo al llegar al santuario mariano, él tiene un miedo de que sean delatados sus pecados. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de la Santísima Virgen María. Cuando es un lugar mariano, cuando realmente estás en un lugar que es de Dios, Dios va a mostrarte eso. Si tú vas en un mal estado, no confesado, sobre todo porque cuando una persona no se confiesa, está su alma en un estado de pudredumbre o podredumbre, donde prácticamente, pues como el joven narra, ¿no? Yo sentía que la Virgen me había desnudado, estaba viendo a través de mi alma y sabía que, bueno, él pensaba, ¿verdad?, que a través de la vidente lo iba a delatar la Virgen María, pero sabemos que no es así. Por lo menos como experiencia, hermanos, yo sí puedo mencionarles que cuando una persona es de Dios, siempre te va a hacer la corrección fraterna. Siempre te va a procurar, si estás en pecado, a hacértelo mención personalmente, como lo habla Mateo capítulo 18, ¿no? Tráete a tu hermano, digamos, una plática entre tú y él y hazle la corrección fraterna sin que los demás se enteren. De la misma manera, él no sabía que la Virgen no actúa de esa manera, no va a divulgar tus pecados delante del mundo, no te va a avergonzar, pero sí vas a sentir tú esa indignación de estar allí por el estado en el que está tu alma. Entonces aquí vemos cómo este joven se quiere regresar porque sabe que está en pecado y lo curioso es que él piensa que Valentiné, que es esta evidente que piensa que lo va a delatar, ¿no? Va a decir, ahorita va a alzar el altavoz y va a decir, fulanito de tal tiene este pecado, este tiene otro y este tiene otro. Así no actúa la Virgen, lo aclaro para los que vean el video y piensen eso. De esa manera no va a actuar nunca un vidente de Dios. Luego continuó y dice, como es natural, yo estaba molesta, pero estaba más convencida que nunca de que María toca los corazones de todos. Pídele a la Santísima Virgen que te perdone, John. Se supone que íbamos a ser castos. Exclamé sintiendo que por primera vez en mi vida se me rompía el corazón. Ahora que me has confesado esto, ve y confiésalo ante la Santísima Virgen. Recuerda que ella le dijo a Agnes que debemos tener un corazón puro y un cuerpo puro. Piensa en eso cuando hables con Nuestra Señora. Y aquí, permítame, también pídele perdón a Dios, añadí, y cuando lo hagas, más vale que hables desde lo profundo de tu corazón. Después de que le hayas pedido perdón a María y a Dios, tú y yo tendremos que hablar sobre el perdón. Y pues bueno, aquí lo que le faltó agregar a Inmaculada es que obviamente sí, es un perdón ante la Santísima Virgen María, ante Dios, pero sobre todo es una confesión ante un sacerdote, ¿no? Recuerden que no hay, por mucho que tú te confieses directamente con Dios o con que a la madre le cuentes, porque la madre no va a perdonar los pecados, ella no es Dios, pero sí puede interceder por ti. Aquí vemos que hay unas, por eso repito, esta es la narración no es vidente la persona que está narrando estos hechos. Ella es simplemente una investigadora, una persona que estudió, que creía en las apariciones de la Virgen y por eso es que narra de esta manera. Aquí quiero hacerles la aclaración para que no piensen, ¿cómo un vidente dijo eso? No, tiene que ser la confesión con un sacerdote porque bíblicamente así lo mencionan los evangelios. Por eso les quiero aclarar, aquí le faltó a esta chica en esa falta de fe poder compartirle con su novio. ¿Sabes qué? Tienes que irte con un sacerdote a confesar, posteriormente o antes pedirle perdón también a Dios obviamente y pedir la intercesión de la Virgen María para que Dios te perdone, su intercesión. Y con eso, ¿no? Como dice ya después vienes y platicamos tú y yo. Solamente para hacerles ese paréntesis. Continuamos. John y yo no hablamos mucho antes de que se presentara mi siguiente oportunidad de ir a Quivejo. Varias semanas después, en esta ocasión no había marcha atrás para mí. En cuanto el autobús llegó, en las primeras horas de la tarde, la música y los cantos me siguieron a través de la multitud y hacia el podio como si fueran un imán. Valentiné estaba ahí de nuevo. A sus pies había varios periodistas que estaban grabando todo lo que ella decía. Cuando cantaba alguno de los cantos favoritos de Nuestra Señora, todos nos unimos a ella. Mi corazón nunca se había sentido más ligero. Era como si ángeles invisibles estuvieran levantando a toda la gente del suelo para que pudiéramos flotar por encima de nuestros problemas y sufrimientos mientras estábamos con la Santísima Madre. Los mensajes de Nuestra Señora que transmitió la vidente
eran ante todo sobre perdonar a otros, lo que me llegó al corazón, debido a lo enojada que estaba con John. Yo sabía que si él le pedía perdón a Dios, yo también lo perdonaría, lo que sería benéfico para ambos. Nuestra Señora dice: hijos míos, deben amarse unos a otros y no deben aferrarse al enojo. Dijo Valentiné: en este país muchas personas tienen odio en el corazón. Deben limpiar su propio corazón con el amor de mi Hijo. Oren, hijos míos, eleven sus oraciones a mí y yo les ayudaré. Una pequeña semilla de enojo puede crecer y convertirse en un enorme árbol de odio que puede bloquear la luz de Dios y lanzarlos a las tinieblas. Hijos míos, por favor, escuchen. Deben perdonar los pecados de otros y perdonar a aquellos que les han causado daño. Recuerden cuánto los amo y amen a los demás con este mismo amor. Hermanos, quiero que pongan, voy a leerles nuevamente este extracto, porque de este extracto viene el genocidio que sufrió más adelante. Profetiza la Virgen que se van a matar unos a otros, pero quiero que pongan atención porque este mensaje que dio la Virgen a Valentiné fue la razón por la que hubo genocidio en ese país, por los que se empezaron a matar unos a otros, por el odio, porque si tú guardas odio en tu corazón, si tú no perdonas, por eso dice la madre, perdonen a los que les han hecho daño, porque si tú guardas ese rencor, cuando se venga lo fuerte, lo de la guerra, cuando venga la hambruna, cuando vengan los sellos apocalípticos y la gente se quede sin comer, vengan los malos climas, etcétera. Si hay odio en su corazón, van a empezar a matar a sus propios vecinos, van a empezar a matar a sus propios familiares, no van a poder distinguir entre si es mi tío, mi prima. ¿Por qué? Porque inclusive entre la familia hay odios, hay rencores, y cuando se venga esto a nivel mundial, por eso estamos hablando de los sellos apocalípticos, si tú no pones atención a este mensaje y no trabajas tu odio, no trabajas el rencor, no trabajas el resentimiento, cuidado, porque vas a escuchar más adelante que ese es el fruto de tu corazón. Como tú lo guardaste en tu corazón, algún día va a dar fruto, y ese fruto es que te vas a volver en un asesino o una asesina. Vas a asesinar a tus hermanos, a tus hermanas, a tus familiares, a tus vecinos y al que se te presente en la calle. Escucha nuevamente el mensaje. Nuestra Señora dice: hijos míos, deben amarse unos a otros y no deben aferrarse al enojo. Dijo Valentiné: en este país muchas personas tienen odio en el corazón. Deben limpiar su propio corazón con el amor de mi Hijo. Oren, hijos míos, eleven sus oraciones a mí y yo les ayudaré. Una pequeña semilla de enojo puede crecer y convertirse en un enorme árbol de odio que puede bloquear la luz de Dios y lanzarlos a las tinieblas. Hijos míos, por favor, escuchen. Deben perdonar los pecados de otros y perdonar a aquellos que les han causado daño. Recuerden cuánto los amo y amen a los demás con ese mismo amor. Fíjense cómo la madre aquí está hablando nada más de un simple hecho de perdonar. Hay muchas personas en el mundo, hermanos, que viven con rencores, que viven con resentimientos, y a veces las personas se enferman por eso viene la diabetes, por eso viene el cáncer, por eso vienen las enfermedades cuando las personas ya están grandes, que dicen: es que yo estoy enfermo, pero se enferman porque han guardado tanto odio en su corazón, tanto rencor, por lo que sea, porque todos vivimos cosas, hemos vivido cosas feas. Yo creo que nadie está exento de eso. Pero si tú no alcanzas a perdonar y a sacar todo ese odio que hay en tu corazón, solamente le vas acumulando, y por eso vienen las enfermedades. Pero aquí lo más grave es lo que vamos a ver más adelante. Solamente quise que le pongan atención a este mensaje, y aquí la Virgen nos dice que oremos para que ella nos ayude a alejar este tipo de resentimientos, de odios, corajes,
todo tipo de sentimiento negativo que tú llegas a tener con tu prójimo, llámese compañero de trabajo, llámese compañero de escuela, llámese papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, primos, primas, vecino, vecina. Oye, pero es que ella me hizo esto alguna vez y yo no la puedo perdonar porque yo nunca le hice nada y ellos se metieron conmigo y me hicieron tanto daño. ¿Y cómo quieres que yo perdone? Pues bueno, precisamente si tú tienes guardado eso en tu corazón, eso no te va a ayudar a ser mejor persona. Eso te va a llevar a que cometas en un momento dado, sobre todo en estos últimos tiempos, si tú llegas a vivir eso, te va a hacer una mala persona. Ahorita vamos a ver cómo terminan esas personas que guardan todo tipo de odios hacia su prójimo. Lo vas a escuchar. Entonces, la Virgen dice, ora, haz oración para que yo te ayude a liberarte de ese tipo de sentimientos. ¿Cómo podemos hacer esas oraciones cuando tú estés en tu casa, en tu hogar, o si puedes ir al Santísimo, que es lo aconsejable que vayas a la iglesia, y si no está el Santísimo expuesto, recuerda que atrás del altar está el sagrario, donde el Padre saca las hostias y el vino todos los domingos para consagrar. Allí está nuestro Señor presente. Cuando tú llegues a la iglesia, arrodíllate o siéntate, toma una banquita, dale un tiempo al Señor, y cuando nuestra Madre dice que ores para que ella te ayude a liberarte, perdón, perdón, es porque ahí tú tienes que entregarle. ¿De qué manera? Por ejemplo, tú llegas y te persinas, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le entregas tus oraciones a Dios y platicas. Una oración es platicar con Dios y con la Virgen. Puedes empezar de esta manera: Mamá María, Señor Jesús, hoy estoy ante tu presencia y estoy muy contento de poder venir aquí contigo para poder platicar mis penas, mis sufrimientos, todo lo que me hace daño. ¿Qué es lo que me hace daño a mí? Ah, ¿sabes qué? Este vecino me ha hecho daño, tengo un coraje, un resentimiento con tal persona del trabajo, porque abusó de mí, porque no me pagó bien, porque me peleé con él, porque me escupió, porque me dijo de cosas, no lo sé. Tengo un resentimiento, un coraje enorme con mi jefe porque me trató mal, ha abusado de mí, me explota y me paga mal. Tengo resentimiento y coraje hacia mi compañero de trabajo, hacia mi compañero de escuela, porque en la escuela él me trataba mal, me golpeaba, me pegaba, etcétera. Es decir, con mi papá, con mi mamá, nunca me prohibieron esto, siempre me hacían lo otro, y yo tengo guardado todo ese sentimiento negativo hacia mi familia, hacia mi hermano, porque la quieren más, porque lo quieren más, porque lo apapachan más. Tengo coraje y resentimiento hacia mi tío, hacia mi primo, hacia este tipo de personas que me está haciendo mucho daño, Señor. Todo eso, esa es oración, eso es lo que tú vas a ir a entregar. Cuando tú entregues todo eso, no es que de noche a la mañana, no fuiste hoy al Santísimo, no fuiste a la iglesia o no estuviste en tu casa y no dijiste estas palabras hoy y ya mañana vas a sanar de todo. Así no funciona tampoco. En ocasiones sí, pero eso ya va a depender más también de tu fe. Porque tú le tienes que decir al Señor: Señor, yo te entrego todo ese resentimiento, ese odio y ese coraje, para ya no guardarlo en mi corazón, para que yo ya no quiero vivir así. Cuando tú le entregues eso al Señor, procura hacerlo siempre, o cuando tú puedas ir una vez a la semana mínimo, entrégale lo mismo, tú platícale, y vas a ver que a medida de que tú platiques con Él y le entregues todo ese sentimiento negativo, Él te va a ir curando. El Señor Jesús es quien te va a curar y te va a sanar, y el día de mañana que tú veas a ese vecino, a esa vecina, a ese amigo, a esa amiga, a ese tío, a esa tía, a ese primo, a esa prima, a ese compañero de trabajo, a ese ex jefe o a esa jefa o jefa que todavía tengas, ya no vas a tenerle ese odio, ese rencor, porque Dios es quien va a ir limpiando eso, ese tipo de sentimientos negativos. Mucho cuidado con eso, por eso estamos aquí compartiendo el cómo, ¿vale? Porque muchas veces el mensaje está, pero no se explica cómo hacerlo. Y es que es importante que te mencione esto por lo que vamos a leer más adelante. Ahora sí, cerrando el paréntesis, continúo con la lectura. Permítame. Dice: casi al final de la aparición, María le pidió a Valentiné
que regara sus flores, que era la forma en que la Santísima Virgen se refería a las personas de la multitud. Era un momento maravilloso en las apariciones, en el que la Virgen guiaba a la vidente entre los miles de peregrinos para bendecirlos a todos, y también para ofrecer a algunos afortunados una bendición personal con agua bendita. Valentiné descendió del podio con una botella de agua. Sus ojos nunca dejaron de ver al cielo, donde la Reina del Cielo flotaba sobre ella. Todos empezaron a cantar y a bailar con gran alegría, sintiendo la presencia de la Santísima Virgen entre nosotros. Valentiné seguía viendo a María y nunca hizo contacto visual con nosotros. Roció a una persona con el agua que la Virgen había bendecido y luego siguió adelante hasta que la Virgen le volvió a pedir que se detuviera. A medida que se acercaban más a mí, yo oraba pidiendo que se detuviera junto a mí. Si me rociaba con agua bendita, yo sabría que la Santísima Virgen estaba flotando arriba de mí y me estaba llenando de sus bendiciones. Muchas personas rodeaban a Valentiné. Algunas le seguían con micrófonos y grabadoras, tratando de grabar las bendiciones, mientras que otras le pedían mensajes especiales de la Virgen. Otros caminaban junto a la vidente con más recipientes de agua bendita para reemplazar el recipiente que ella llevaba consigo. Cuando quedaba vacío en ese momento, ponían en sus manos otro recipiente. De inmediato, pues, Valentiné nunca miraba hacia abajo, ni perdía contacto visual con María. Finalmente, Valentiné llegó al lugar donde yo estaba y se detuvo. Estaba tan cerca de mí que podía haber extendido mi brazo y podía haber mojado mis dedos en el agua bendita que ella llevaba. Pero no podía robarme una bendición, en especial frente a la Madre de Dios. Yo tenía que ser paciente y esperar para ver si Nuestra Señora me favorecía con una bendición. Mi corazón se entristeció cuando Valentiné siguió caminando y me pasó de largo, pero solo había avanzado unos metros cuando se detuvo. Giró y regresó a mí. Estábamos frente a frente. Ella miraba hacia el cielo, pero yo pude sentir que la Santísima Virgen estaba ahí y empecé a temblar de emoción. Valentiné asentía con la cabeza como diciendo sí a la Virgen. Entonces ahuecó su mano y la llenó con agua bendita. Asintió de nuevo con la cabeza y elevó su mano hacia mis labios sin verme. Al beber, sentí que el agua fluía de mi sangre con la calidez del abrazo de una madre, pues eso es lo que era. María acababa de abrazarme y supe que sin importar lo que pasara en mi vida, ese amor siempre estaría dentro de mí. Nadie podría quitármelo jamás. Había recibido una bendición. Hice otras peregrinaciones a Quivejo en varias ocasiones a lo largo de los años siguientes, y al parecer siempre ocurría algo maravilloso. A veces incluso llegué a experimentar milagros, como el que yo llamo el milagro del examen. Durante mi tercer año en la universidad me dirigía a las clases cuando pasé cerca de un autobús lleno de estudiantes que estaban a punto de salir rumbo a Quivejo. Lástima que hoy sea un día en el que tengo muchas clases. Son muy importantes y no puedo faltar, pensé, mientras veía a los últimos estudiantes abordar el autobús. Y lástima que mañana a las 8 a.m. tengo que presentar ese importante examen de ciencias que representa el 70% de mi calificación final del semestre. Nunca, mientras las puertas del autobús escolar amarillo se cerraban, pero realmente sería una lástima si yo no fuera a ver a la Santísima Virgen en este momento. Toqué con fuerza la puerta del autobús que ya se estaba poniendo en marcha. Ni siquiera esperé a que se detuviera por completo para abordarlo de un salto. Me senté en el único asiento vacío y ya estaba camino a Quivejo. Definitivamente estaba loca, ya que debería haberme quedado en el campus ese día. Si reprobaba ese examen podía perder mi beca y las consecuencias podrían ser desastrosas. Pero Nuestra Señora me había movido el corazón y tuve que seguirla.
Sentí que ella quería que yo fuera a Quivejo, y ella quería que yo estuviera allá. Pondría todo en sus manos y dejaría de preocuparme, ya que ella se encargaría de mí. Cuando llegamos, vi que se estaban llevando a cabo una auténtica celebración de amor de María, con más cantos y bailes que nunca. Valentiné estaba en el podio y todos guardamos silencio cuando comenzó la aparición. Más tarde, cuando la vidente bajó a regalar las flores y pasó cerca de mí, no me preocupé, pues el agua que había yo bebido antes me duraría para toda la vida. Pero una religiosa que estaba cerca de mí estaba muy desilusionada, porque Valentiné no se había detenido y escuché que se quejaba. ¿Por qué nunca me da una bendición? Amo mucho a la Santísima Virgen y vengo con mucha frecuencia, pero nunca me ha dado una bendición. Para entonces, Valentiné ya se había alejado mucho y estaba en el lado opuesto de la colina. Empecé a bailar y a cantar con los otros 10,000 peregrinos, y luego pude ver que Valentiné había dado la vuelta y estaba detrás de mí, junto a la religiosa. Los ojos de la vidente estaban prácticamente en blanco, mientras se encontraba por completo en la Santísima Virgen que estaba en las alturas sobre ella. Se detuvo cerca de la religiosa, asintió con la cabeza hacia María y dijo: «Las bendiciones no solo vienen con el agua», y siguió caminando. Todos los que estábamos cerca sentimos una gran emoción. El hecho de que Nuestra Señora hiciera este reproche a la religiosa mostraba que María le estaba protegiendo, y ese era una verdadera bendición. Valentiné subió las escaleras hacia el podio y parecía que estaba a punto de colapsarse cuando lo hacía al final de cada aparición. Y se colapsó, pero antes nos dio un último mensaje. Mensaje de la Virgen, muchos de ustedes abandonaron sus deberes en el trabajo y en la escuela para poder estar conmigo hoy. Como vinieron a ver a su madre los protegerá. No sufrirán por haber venido. Yo intercederé por ustedes. A la mañana siguiente, yo estaba en el salón de clase para presentar el examen. Esperaba con ansias y a ver cuál de las 20 preguntas que podrían hacerme sería la que había sido seleccionada para mí. Como solo había yo tenido tiempo para estudiar una pregunta, supuse que me iba a ir mal en el examen. Cuando el reloj marcó las 8, abrí la carpeta y vi que la pregunta que yo había estudiado era la que venía en el examen. Gracias, madre, pensé. Luego tomé el bolígrafo y empecé a escribir. De los 94 estudiantes que presentaron el examen, solo aprobaron 2 y yo. Y yo fui una de ellas. Es muy triste que la siguiente vez que escuché la voz de Valentiné, no estaba yo celebrando con miles de peregrinos felices y llenos de amor, sino que fue durante la agonía de mis compatriotas. Para entonces, esos peregrinos llenos de amor se estaban matando unos a otros y yo estaba oculta en el baño. Escuchen, aquí quiero hacer un paréntesis. Primero aclarar una cosa de lo que les leí. Primero, vemos cómo es muy importante tener una devoción a la Virgen María, lo que hablábamos. Por ejemplo, está el libro de las Glorias de María de de San Alfonso María de Ligorio, perdón. San Alfonso María de Ligorio y las Glorias de María. Quien no ha leído ese libro debe leerlo, para que entienda también esta parte de esta mujer Inmaculée, que ella precisamente estaba estudiando. Ella tenía que aprobar ese examen para poder seguir estudiando. Vemos cómo ella decide y prefiere ir a las apariciones de la Virgen ese día que presentar su examen. Y vemos cómo, repito, estas palabras de la Virgen dice: muchos de ustedes abandonaron sus deberes en el trabajo y en la escuela para poder estar conmigo hoy. Como vinieron a ver a su madre les protegerá. No sufrirán por haber venido, yo intercederé por ustedes. Fíjense la poderosa intercesión de la Virgen María y cómo vemos más adelante que de las 20 preguntas que le iban a hacer a esta mujer Inmaculée en su examen, de las 20, la pregunta que le hacen es la que ella sabía. ¿Por qué? Porque ahí está la intercesión de la Virgen.
Ella, por decidir por las cosas de Dios, la Virgen le dio ese regalo de que independientemente de que no, de los 94 que hicieron su examen, solamente 3 pasaron. Fíjense cómo es la intercesión de la Virgen por elegirla a ella. Una. Y la otra, lo de la religiosa. Vemos cómo la religiosa pensaba, muchas personas piensan como la religiosa, o pensábamos, yo me puedo incluir antes de eso. He aprendido que eso no es así, pero anteriormente también me pasaba. Que a veces uno piensa que con el agua bendita, o que si no te sella, no te ungen, no llega la bendición. Y vemos que no. Vemos cómo la Virgen María le dice que no solamente con el agua bendita llega la bendición a la persona. Si tú eres una persona con fe, de oración y que sabe que la Virgen le escucha, aunque no te unjan con aceite, con agua, aunque no haya una imposición de manos por parte del sacerdote, si tú estás en estado de gracia, si tú eres una persona de oración, la bendición llega a ti, ¿sí? Quiero aclarar eso porque muchos piensan y dicen, ay, es que ahora no recibí el agua bendita, no tengo la bendición. No, la bendición llega a través de tus oraciones. Si tú pides en la oración se te va a venir la bendición, ¿vale? Solamente para aclarar eso. Y ahora sí, vemos cómo Inmaculé ya da entrada que la próxima vez que va ella a ver a la Virgen María ya no era Fíjense cómo ella menciona, que ella iba a cantar con los peregrinos, con esos peregrinos que iban seguido a visitar a la Virgen María en el santuario. Vamos a ver lo que pasa con esos peregrinos que cantaban bonito, que bailaban, que brincaban de alegría. Vamos a escuchar lo que pasa. Dice, es muy triste que la siguiente vez que escuché la voz de Valentiné no estaba yo celebrando con miles de peregrinos felices y llenos de amor, sino que fue durante la agonía de mis compatriotas. Para entonces, esos peregrinos llenos de amor se estaban matando unos a otros, y yo estaba oculta en el baño de un pastor de la localidad con otras 7 mujeres, mientras el genocidio cobraba víctimas a nuestro alrededor. En mis libros anteriores escribí sobre estos días de tinieblas, cuando lo único que podía yo escuchar desde mi escondite eran los gritos de mis vecinos y amigos que estaban siendo masacrados por personas que habían conocido toda su vida y en quienes habían confiado. Escuchen, nuevamente estas palabras de esta Inmaculé, quien ve el genocidio. Ella se oculta en el baño con otras 7 mujeres en un baño, y ahí en las apariciones de Quivejo, en el monte donde la madre se aparece y donde los peregrinos iban y donde convivían unos con otros y cantaban, vemos cómo ellos se transforman, se transforman y empiezan a matarse. Ahorita vas a ver por qué. Solo te repito esto último, dice: en mis libros anteriores escribí sobre estos días de tinieblas, cuando lo único que podía yo escuchar desde mi escondite eran los gritos de mis vecinos y amigos que estaban siendo masacrados por personas que habían conocido toda su vida y en quienes habían confiado. Y en quienes habían confiado. Vamos a leer. La escala de asesinatos, torturas y violaciones que asoló a mi país en la primavera de 1994 no habría ocurrido si un odio persistente no hubiera estado oculto en el corazón de la gente. ¿Cuántas veces había yo escuchado a Alfonsiné, Marie Clary, a Nathalie, Sagatashia y a todos los otros videntes advertir que estábamos al borde del desastre y que el odio que había en nuestros corazones nos llevaría a la ruina? La Santísima Virgen había estado en lo correcto. Las semillas del odio étnico no se habían eliminado mediante la oración, sino que habían crecido para convertirse en un árbol de muerte que había ocultado la luz de Dios y había desatado una maldad indescriptible en nuestra patria. Fíjense cómo aquí Inmaculé narra eso, lo del mensaje que les dije que pongan atención, porque ella precisamente dice, las semillas del odio que no se habían eliminado mediante la oración, sino que habían crecido para convertirse en un árbol de muerte que había ocultado la luz de Dios y había desatado una maldad indescriptible en nuestra patria.
¿Qué quiere decir eso? Que no hicieron caso estas personas que iban al santuario. Todas esas personas que van a peregrinación, que van a los santuarios marianos, y ahora sí estoy hablando de en general, vemos que no hacen caso a la Virgen porque la Virgen, vean en Medjugorje, la Virgen pide oración, ayuno y penitencia desde Fátima. Oración, ayuno y penitencia, oración para erradicar todo el mal que tienes tú como persona, todo el odio que tienes como persona, todo el resentimiento que estás guardando como persona día con día. O sea, eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque todos vamos, cantamos y sentimos en el momento alegría, decir, ah, ya vine a Fátima, ya vine a Lourdes, ya fui a Garabandal, ya fui al Cerro del Tepeyac, 12 de diciembre, y cantamos alabanzas a la Virgen de Guadalupe. Pero ¿cuántas de esas personas, y lo hablo específicamente en México por los que me ven, cuántas de esas personas que han ido a un santuario mariano, Medjugorje, no se diga, cuántas han hecho oración? Y sobre todo, ¿cuántas hacen oración para erradicar ese tipo de sentimientos negativos? ¿O eres tú de esas personas que ha ido a Medjugorje y tiene resentimientos guardados? ¿Eres ese tipo de personas que cada 12 de diciembre en México va a la Basílica de Guadalupe o a su parroquia y está cantando y está cantándole alabanzas a la Virgen María y rezando el rosario y sigues con odio en tu corazón y sigues con resentimientos? Eso es lo que debemos de ver, porque si nosotros no expulsamos eso, vamos a convertirnos en una de estas personas, como aquí dice, conocidos y amigos que mataron a sus otros hermanos. Escuchemos. A lo largo de las semanas que estuve oculta en este baño, a lo largo de las semanas, el genocidio no duró un día, escuchen, a lo largo de las semanas que estuve oculta en este baño, pude escuchar a los asesinos buscándome día tras día. Desde donde estaba oculta, podía escuchar cómo se cometían incontables asesinatos a pocos metros de distancia. En ese baño diminuto y sórdido, donde estaban 7 mujeres y yo, nos ocultábamos para salvar nuestras vidas. No teníamos contacto con el mundo exterior. Solo sabíamos que se estaba llevando a cabo una matanza generalizada de la tribu Tutsi en todo el país y que en cualquier momento podríamos ser asesinados. Durante ese periodo yo escuché con el odio que llenaba mi corazón. Durante este periodo yo luché con el odio que llevaba en mi corazón y tuve que luchar con fuerza para aferrarme a mi fe en Dios. Un día, el valeroso pastor que nos estaba ocultando nos dijo en voz baja, a través de una ranura en la puerta del baño, que la carnicería humana que estaba ocurriendo en el exterior era tan impensable que, aunque nosotros sobreviviéramos al genocidio, todos nuestros seres queridos seguramente estarían muertos. Ese fue mi momento de desesperación más profunda, y estaba a punto de alejarme de un Dios que al parecer no le importábamos, pues el destino de mi familia me carcomía. Pero ese día, Radio Ruanda, que durante semanas había estado transmitiendo programas de odio para animar a los asesinos, transmitió en vivo una aparición en Quibejo. Desde algún lugar dentro de la casa pudimos escuchar cada palabra de esa aparición, en la que la vidente Valentiné, que estaba comunicando con la Santísima Virgen, escuchar este mensaje que María me mandó hasta las tinieblas de ese cuarto, hizo posible que ella penetrara en las tinieblas cada vez más profundas de mi alma. Mensaje. Las puertas del cielo están abiertas y sus hermanos y hermanas están caminando conmigo esta noche. No lloren. No lloren por los seres queridos que han perdido. Lloren por los que han quedado atrás. Ellos llevarán el sufrimiento de lo que han hecho, mientras que quienes han perecido esta noche están en el paraíso. Sigan luchando, ustedes triunfarán. Yo sigo con ustedes, hijos míos, tengan fe.
Repito, vemos cómo aquí, solamente para explicar el mensaje, vemos cómo esta chica que está con semanas y que un pastor los está ocultando para que sobrevivieran al genocidio, vemos cómo precisamente ella menciona algo que me gusta de esta parte de esta chica que narra todo esto, es que ella dice que iba a perder la fe, porque ella ve cómo están matando a todas las personas como diciendo, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por eso? Que sobre todo ahorita, ¿no? Con lo que surgió en 2020 y que muchas de nuestros familiares murieron o que muchas, nosotros hemos perdido a un familiar, ¿cuántas veces no decimos, ¿dónde está Dios? Y vemos cómo aquí ella dice, yo tuve que aferrarme a mi fe para no renegar de Dios, porque sentía que con toda la matanza yo quería alejarme de Dios, porque yo decía, Dios no existe, Dios no está, ¿dónde está? Si aquí está la Virgen María y este es un santuario mariano donde la Virgen aparece, ¿dónde está? De qué mensajes de Dios me hablan? ¿De qué amor de Dios me hablan? Y entonces vemos que precisamente aquí se cumplen el mensaje que les leí, que todo aquel que no escuche a la madre en estos tiempos va a ser castigado. Y muchos dirán, oye, pero ¿qué culpa tuvieron estas personas a las que mataron de las otras que no se convirtieron? Bueno, aquí vemos un mensaje, este mensaje se los voy a volver a leer, porque aquí vemos cómo debe de haber mártires. Hermanos, también hablamos de los mártires. Todos aquellos que murieron mártires aquí es porque ellos sí habían escuchado los mensajes de la Virgen, que sí los pusieron en práctica, que empezaron a orar para quitarse ese odio de su corazón, y vemos cómo precisamente debe de haber este tipo de personas que murió aquí, hermanos, fueron almas víctimas, como lo que nuestro Señor en estos últimos tiempos, con los mensajes de Margarita de Llano, está pidiendo. Necesito un ejército de almas víctimas que me ayuden para poder salvar el mundo. ¿Por qué? Porque a través de la sangre vamos a poner el caso de bíblicamente donde Esteban, ¿se acuerdan del primer mártir? San Esteban, que precisamente él era uno de los 7 que fueron elegidos por los 12 discípulos. Este Esteban se va a predicar, les predica a los judíos lo van a apedrear, lo matan, digamos, a pedradas, y dentro de ese grupo estaba Saulo, quien más adelante vamos a conocerlo como San Pablo, y que él escribe prácticamente todo el Nuevo Testamento después de los Evangelios. Y es que, ¿por qué les narro esta parte? Porque con la sangre de Esteban, de San Esteban mártir, recuerden que quién guardó sus ropas o quién tenía las ropas de San Esteban, estaban a los pies de Saulo. ¿Por qué menciono esto? Porque la sangre de los mártires en este tiempo, la sangre de las almas víctimas que vayan o que vayamos a hacer, si nos llega a tocar, con esa sangre Dios va a renovar también el mundo, porque es parte de lo que nos toca. Así como Jesús derramó su sangre por el perdón de los pecados del mundo entero, hoy nos toca hacer imagen y semejanza en estos últimos tiempos, para que precisamente con la sangre de uno, la demás gente que no está convertida, que guarda odios, que guarda resentimientos, que guarda corajes, que guarda todo tipo de sentimiento negativo, con la sangre tuya como mártir, se convierta. ¿Sí? Por eso escuchen el mensaje de la Virgen, dice, las puertas del cielo están abiertas y sus hermanos y hermanas están conmigo esta noche, o sea, fueron directo al cielo. No lloren por los seres queridos que han perdido, lloren por los que han quedado atrás. Ellos llevarán el sufrimiento de lo que han hecho, mientras quienes han perecido esta noche están en el paraíso. Sigan luchando, ustedes triunfarán. Yo sigo con ustedes, hijos míos, tengan fe. Y vemos cómo estos mártires que sí se prepararon, que escucharon los mensajes de la Virgen y que expulsaron el odio de su corazón, como mártires están en el cielo. Y aquí dice, los que quedaron, oren por los que quedan, porque ellos cargarán con esa pena, ese sufrimiento de haber matado, de ser asesinos. Y dice, pero todavía fíjate cómo la Virgen no los condena, dice, sigan luchando, ustedes triunfarán. Es decir, siempre hay esperanza aún para el asesino. ¿Dónde vemos eso? Repetimos nuevamente, están las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor nos pide luchar hasta el final. Ahí está el ladrón al lado de la cruz, que si bien él había cometido muchos asesinatos, muchos robos en su tiempo de delincuente, vemos que tiene la oportunidad al final de su vida todavía de arrepentirse. Por eso aquí la Virgen dice, sigan luchando, ustedes triunfarán, a pesar de que mataron a sus hermanos.
Ustedes van a cargar con ese sufrimiento y ese dolor, pero tienen la oportunidad de convertirse todavía. Vemos aquí o sea, muchos dirán, oye, estos asesinos que se vayan al infierno, estas personas que mataron a diestra y siniestra y que no tuvieron piedad de los demás, que se mueran, que se vayan al infierno. Habrá muchos que puedan pensar así, hermanos, pero esto no es así. La Virgen y nuestro Señor Jesús no piensan como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren a todos, aunque ellos hayan sido asesinos, quieren que se conviertan, porque aún matando a sus hermanos, ellos tienen esa parte de poder enmendar sus errores, como cualquier pecador, solo como Jesús le dijo a María Magdalena. Ve, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Obviamente, si ellos matan y piden perdón y luego matan y vuelven a pedir perdón, eso no, porque entonces no estás converso. Eso tampoco Dios lo quiere y no lo aprueba. La iglesia tampoco lo enseña. La iglesia enseña que si el pecador se ha arrepentido y ya no vuelve a caer en eso, entonces aquí es donde entra esta parte de la madre que dice, sigan luchando. Ahí entra esa parte de la lucha. ¿Por qué? Porque tú ya estás sometiendo tu carácter, tu rencor, tu envidia, tu enojo, lo estás sometiendo para no cometer este tipo de cosas o de locuras. Continuamos y dice, estas palabras me consolaron como ningunas otras me consolarán jamás. Si en realidad había yo perdido a mi familia, entonces estaban en los brazos de la Santísima Madre, que todavía llegaba a mí desde Quivejo para decirme que me amaba. Seguía diciéndome que me aferrara a mi fe. El amor que fluyó a través de mí cuando recibí la bendición de Nuestra Señora, cuando bebí el agua de la mano ahuecada de Valentiné, volvió a darme calidez. Mi corazón tenía sed de Dios y María calmó mi sed llevándome a la gracia que fue mi salvación. La Santísima Virgen me había dado la fortaleza que yo necesitaba para orar y acercarme a Dios, y Él me encontró. El vínculo de amor que forjé con Él en las semanas y meses siguientes me ha sostenido durante los últimos 15 años, llevándome desde un sufrimiento y dolor terribles hacia la felicidad y la paz. Trágicamente las palabras que dijo María y que me llegaron a la profundo de mi corazón fueron distorsionadas y malinterpretadas por hombres malvados que usaron la aparición de la Virgen a Valentiné como propaganda a favor del genocidio. La Santísima Madre nos había animado a luchar contra las tinieblas espirituales y alcanzar la libertad de Dios, recordándonos que ella estaba con nosotros, pero los asesinos dijeron que ella quería que ellos siguieran con su lucha, una lucha que solo era una matanza despiadada de los hijos indefensos de Nuestra Señora. Durante su siguiente aparición, la Santísima Madre le dijo a Valentiné que estaba profundamente lastimada porque los malvados habían abusado de sus palabras y habían dañado a sus hijos. Poco después Valentiné abandonó el país desesperada. La maldad que asoló a Ruanda. También llegó a Quivejo. Más de 25,000 personas fueron asesinadas en la aldea donde hacía tiempo los peregrinos se habían arrodillado a orarle a la Virgen. Sus cuerpos fueron lanzados a fosas comunes y esta tierra sagrada quedó bañada en sangre inocente. El horror también cobró las vidas de varios de los videntes. Marie Clary, que se había casado y se había ido a vivir a Kigali en 1987 para trabajar como maestra, corrió a auxiliar a su esposo cuando los asesinos se lo llevaban a rastras. Entonces los asesinos atacaron y asesinaron a Marie Clary, la joven llena de energía que había retado a la Santísima Virgen a una pelea a puñetazos. Marie Clary es la tercer vidente y aquí vemos cómo, bueno, ya leeremos para el próximo video probablemente cómo es que cada uno de los videntes tiene un encuentro con la madre. Aquí se dice eso porque Marie Clary, cuando se le aparece la Virgen María, piensa que es Satanás, un espíritu maligno, y la reta a puños, a una pelea, digamos, ¿no? Para defenderse. Por eso es que así se narra. Sagatashia, el muchacho pagano y analfabeta que Jesús encontró en un sembradío de frijol y lo transformó en un predicador elocuente, recibió un balazo en la cabeza disparado por un escuadrón de la muerte. Stephanie, la más joven de los videntes de María, desapareció durante el Holocausto y nunca se volvió a saber de ella.
Después del genocidio, los horrores de Nuestra Señora predijo durante la fiesta de la Asunción de 1982, siguieron acosando a Quivejo. Más de 200,000 refugiados buscaban albergue en el mismo lugar donde María había hablado con tanto amor, pero los asesinos se infiltraron entre los refugiados ocultándose de los soldados del gobierno. En las batallas que siguieron murieron miles de víctimas inocentes en el fuego cruzado y otros murieron aplastados en el tumulto y fueron asesinados deliberadamente mientras huían. Al final de la carnicería, el derramamiento de sangre y el terror que devastaron a la aldea durante y después del Holocausto, el gobierno cerró el sitio de las apariciones y prohibió que el público siguiera mostrando su devoción ahí. Al parecer, uno de los sitios más importantes de apariciones marianas de la historia iba a perderse debido a una historia de violencia. Las otras 5 videntes se vieron obligados a seguir adelante con su vida, cada uno trabajando por el Señor a su manera. Alfonsiné, la primera de las mensajeras que eligió María, llegó a ser la monja de clausura en el convento de Santa María de Abidjahán, la capital de Costa de Marfil. Después vivió en la República de Benín. Su nombre religioso es Alfonsiné de la Croix Gloriose, que significa Alfonsiné de la Cruz Gloriosa. Después de salir a Ruanda, Valentiné presentó servicios en varios países africanos antes de establecerse en Bélgica, donde sigue recibiendo apariciones públicas de María y las que asisten ciertos de peregrinos. En Quivejo, la Santísima Virgen le dijo a Valentiné que desde allí sería la última de las videntes de Ruanda que tendría apariciones. Agnes está casada y ahora vive en Butaré, donde se dedica a educar a sus 2 hijos y se sabe, recibe visitas de Jesús cuyos mensajes comparte con su comunidad. Bestiné, que viajó con su cayado a lo largo de miles de kilómetros por toda África, predica la palabra de Dios, sobrevivió al genocidio, pero poco después se enfermó y murió. Y a Natalí, la segunda de las 3 videntes originales, sigue en Quivejo, cumpliendo la promesa que le hizo a la Madre de Dios hace más de 25 años. Lleva una vida humilde de piedad y oración y trabaja incansablemente para ayudar a las almas perdidas a regresar a la luz de Dios. Ayuda a la parroquia donde responde con paciencia a las preguntas de cientos de peregrinos y reporteros. La Santísima Virgen le pidió que se quedara en Quivejo para orar y ofrecer sus sufrimientos, y a Natalí me dijo que al menos que la Virgen se lo pida, nunca se irá de Quivejo. Después de que la aldea de Quivejo, aquí solamente quiero hacerles un paréntesis, hermanos, para que sepan cómo pasaron las cosas dentro de lo que es este tipo de mensajes proféticos. Y ahorita en un momento ya les voy a leer de dónde viene la profecía, cuándo se da esta profecía. Esto que pasó aquí en genocidio, en Quivejo, en Ruanda, fue profetizado por las videntes, solamente para que quede claro. Y para hacerles un paréntesis, hermanos, se me olvidaba. Recuerden que estoy recopilando dinero o donativos por parte de ustedes para comprar mi equipo. Recuerden que ahorita me gustaría una cámara para poder grabarles, digamos, con un poquito de mejor sonido. Recuerden que los micrófonos profesionales de condensador no los puedo conectar directamente a mi celular. Ya con el donativo que me han hecho algunos de ustedes, he comprado micrófonos que espero que me vayan a ayudar muchísimo porque fueron buenos. Bueno, eso es lo que mencionan las páginas. Entonces lo único que les pido es que aquellos que quieran seguir apoyándome, voy a dejar mi número de cuenta Bancomer, voy a dejar mi PayPal en el primer comentario de este video. Para los que gusten apoyarme con sus donativos, se los voy a agradecer mucho y que Dios se los pague. Bien, ahora sí, continuamos y dice: después de que la aldea de Quivejo estuvo cerrada a los peregrinos, durante 2 años el gobierno decidió volver a abrirla. Eran muchos los habitantes de Ruanda que estaban sufriendo terriblemente y les pidieron a los encargados que les permitieran ver a la única madre que tenían ahora para buscar su consuelo. Yo fui una de las que lo hicieron y regresé a este lugar santo con entusiasmo. El camino a Quivejo nunca había sido bueno,
pero después de la guerra los surcos profundos que habían hecho los vehículos militares y los enormes hoyos producidos por las bombas y las minas terrestres convertían el trayecto en un viaje infernal. La aldea en sí se había desolado y los 200,000 refugiados que habían invadido sus colinas durante meses, buscando leña o cualquier cosa que pudieran comer, las habían dejado desnudas. La escuela secundaria de Quivejo también se veía triste y que ya había sido blanco de balas y las habían sellado con paneles de madera. Aunque el podio todavía estaba ahí, estaba casi destruido, y en el que se refería a la estatua de la Santísima Virgen que dominaba la zona, los disparos habían destruido sus manos y una bala dejó un hoyo profundo en su corazón. A pesar de lo trágico y triste que se veía todo, yo sentía la presencia de Nuestra Señora. Seguí visitando Quivejo siempre que podía y en cada ocasión mi corazón se sentía exultante. Gracias, Madre, por recibir a mis padres y a 2 de mis hermanos en tus brazos. Abrázalos con fuerza hasta que volvamos a estar juntos. Oraba yo a los pies de la maltratada estatua. Cuando me vi obligada a salir de Ruanda en 1998, debido a las amenazas de muerte que recibí, otro resultado terrible del genocidio, decidí despedirme de Nuestra Señora de Quivejo. El problema era que yo tenía trabajo y tenía 7 meses de embarazo. Estaba esperando a Nikki, mi hija mayor, y luego una semana antes de salir del país, vi un autobús que se dirigía a Quivejo, estacionado frente a las oficinas de las Naciones Unidas, donde yo trabajaba. Así que hice lo que había hecho cuando estaba en la universidad. Abordé el autobús y me escapé a visitar a María. El vehículo era un minibús muy viejo que no tenía suspensión en la parte de atrás. Además había muchas paradas arbitrarias a lo largo de caminos escabrosos. Yo tenía un leve problema físico que me podía causar dificultades al dar a luz, así que mi obstetra me había advertido que no había hacer nada más violento que ponerme de pie de una silla. Mientras este autobús avanzaba, rebotaba a lo largo de 3 horas. Pensé que se presentaría el parto. Cuando el autobús se atascó en el lodo y tuve que bajar a ayudar a empujarlo con todos los demás pasajeros, estaba segura de que mi bebé nacería prematuro. Es obvio que yo nunca haría nada que pusiera en peligro la valiosa vida que llevaba en mi interior. Yo estaba en una misión para ver a María. Mi madre estaba totalmente segura de que ella también era madre. No permitiría que mi bebé sufriera ningún daño. Así que cuando finalmente llegué a Quivejo, cerré los ojos frente a la estatua de la Santísima Virgen y le pedí que bendijera y cuidara a mi bebé. De hecho, mi hermosa hijita finalmente nació en Estados Unidos, 2 semanas más tarde de lo esperado, pero muy saludable. Ese día antes de salir de Quivejo, miré las colinas cubiertas de fango, donde todavía podía verse los huesos de los muertos. Recordé las numerosas historias maravillosas que mi padre había compartido con nosotros sobre el amor que él había sentido en ese lugar, sobre los milagros en el cielo, sobre los mensajes que durante años llevaron un canto de agradecimiento a los labios de todos los habitantes del país, y luego pensé en las advertencias que no fueron escuchadas, en las vidas destrozadas y en el país desolado que habíamos heredado por no escuchar los mensajes del cielo. Miré a María y en esa ocasión oré en voz alta. Adiós, madre. Espero que si alguna vez regreso a este lugar, no estés tan triste y tan sola, le dije. Rezaré para que te construyan el lugar que pediste, para que el mundo pueda venir a verte. Rezaré pidiendo que tus mensajeros y tus mensajes no se olviden. Y madre querida, por favor reza por mí. Y pues bueno, vemos como aquí, repito, como por no seguir las advertencias del cielo, pues prácticamente surgió esto. Y si nosotros, ¿por qué creen que les hablaba de esto y que este es un mensaje para el mundo? Porque si no escuchamos lo que dijo la Virgen en Fátima, que de hecho no lo hemos escuchado, por eso repito, por eso es que estamos en los últimos tiempos, por eso es que va a venir todo este tipo de catástrofes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si seguimos con este tipo de situaciones, no escuchando, repito, puedes llegar a convertirte tú en un asesino de tus hermanos.
Y mira que estas personas visitaban los santuarios marianos y cantaban y recibían la bendición con agua bendita de parte de los videntes. Sin embargo, vemos que muchas de esas personas mataron a sus propios hermanos que ahí estaban presentes. ¿Por qué razón? Porque solamente iban, es como las personas que van a los retiros y que nada más sienten en ese momento lo bonito. Pero recuerden que con Dios no es sentir bonito, con Dios es practicar lo que dice la Biblia. Y cuando se habla de practicar es precisamente sobre todo el amor. Si tú amas, no odias. Y eso es lo más difícil. Y yo lo digo con toda sinceridad porque sabemos que nuestra humanidad es, nuestra carne como lo dice San Pablo, ¿no? Mi espíritu quiere seguir la ley de Dios, pero mi carne quiere seguir al pecado. Entonces, tenemos que, por eso nos pide nuestra madre, oración, ayuno, penitencia. Con estas tres cosas que desde Fátima nos ha venido anunciando, podemos contrarrestar todo esto, pero el punto es que lo hagamos. Si no lo haces, podrás brincar, podrás cantar muy bonito cuando vayas a misa, cuando vayas a las apariciones marianas, pero eso te va a perjudicar, no va a dejar que sigas el camino que Dios quiere para ti. Y probablemente te puedas condenar al infierno, porque muchos dirán, bueno, tengo la oportunidad de convertirme. Sí, pero si no te conviertes ahorita que no ha pasado algo malo, cuando vengan los asesinatos, los homicidios, la hambruna, la falta de agua, la guerra, cuando se extienda a nivel mundial, no vas a poder con eso. Por eso es importante que ya desde ahorita, pues prepares tu alma. Ahora vamos a leerles, solamente para terminar ya con el video, porque como lo dije, no voy a alcanzar en este video compartirles todo. Quiero compartirles los mensajes un poquito más a detalle de los videntes. Simplemente este es el principal por el cual se aprueba Ruanda, los mensajes de Nuestra Señora de Quivejo, por los cuales se aprueban, porque precisamente este es un mensaje que se había dado entre los 1982 a los 1989 y se cumple en los 1994, si no mal recuerdo, 98. Ahorita la fecha se me olvidó, pero 10 años después se viene el genocidio aproximadamente de que se da el mensaje. Entonces, mucho cuidado, cuando la Virgen habla y no se le escucha, pasa esto. Escuchemos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Quieres decir? Vamos a ver el mensaje. Escuchen, dice, la horrible aparición de Alfonsiné había estremecido a los miles de personas que la escucharon escribir esas espantosas escenas de horror. Ah, no, perdón, es un poquito antes, aquí ya había pasado esta parte. Bueno, vamos a leerles toda esta página porque sí tengo que leerles el capítulo 14, dice, se suponía que sentía capítulo 14, las lágrimas de María en un río de sangre. Se suponía que sería una ocasión festiva, una celebración el día en que la Santísima Virgen dejó este mundo y se reunió con su Hijo en el reino de los cielos. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen se celebró el 15 de agosto y en esa fecha, en el año de 1982, María había prometido aparecerse en Quivejo. Más de 20,000 personas se unieron a las festividades con la esperanza de escuchar a los videntes cantar himnos de gozo provenientes del cielo y compartir apariciones llenas de amor, aprobadas para esa celebración especial. Los terrenos que rodeaban el podio de las videntes parecían un enorme día en el campo de la iglesia, en especial porque miles de personas habían traído a sus hijos pequeños. Algunos niños y niñas estaban enfermos. Sus padres tenían la esperanza de obedecer algunas curaciones milagrosas, especialmente porque se dice que en ese día la Madre de Dios está muy dispuesta a escuchar las oraciones de sus hijos. Otras personas estaban seguras de que María haría otra aparición milagrosa en el cielo. Tal vez le verían de pie a las puertas del cielo para que sus hijos de la tierra reflexionaran sobre la llegada de María al paraíso. Pero en lugar de eso, ella les mostró el infierno en la tierra. El tono y la energía de las apariciones de ese día fueron diferentes desde el principio. Cuando Alfonsiné entró en éxtasis,
Su corazón se abrió a Nuestra Señora y le ofreció un canto de bienvenida. Venimos aquí para darte las gracias, Madre fiel. Pero María la interrumpió cuando apenas había cantado 3 palabras. Estoy demasiado triste para escuchar a mis hijos cantar, le dijo la Santísima Virgen. La joven empezó a entonar la canción de nuevo para animar a la Virgen, pero ella volvió a pedirle que no lo hiciera. Alfonsiné empezó la canción 7 veces y 7 veces María le dijo que dejara de cantar. Eso hizo que la chica se sintiera dolorosamente consternada. A la Virgen María le encantaba escuchar y a sus hijos cantar, y nunca se había negado a escucharlos. Más tarde la comisión de investigación entrevistó a Alfonsiné y a las otras videntes para documentar sus conversaciones de ese día con la Santísima Virgen. Alfonsiné les dijo que cuando ella le había preguntado a la Santísima Virgen por qué no quería escuchar sus canciones favoritas, el rostro de la Virgen se llenó de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas de pesar. Después de minutos interminables de un silencio lleno de tristeza, la reina del cielo empezó a llorar abiertamente. ¿Por qué lloras, querida?, preguntó Alfonsiné, que estaba asustada y preocupada. ¿Por qué me muestras tus lágrimas? ¿Qué quieres decirme, madre mía? Tu tristeza me lastima. Yo soy la que debería de estar llorando, no tú. La Virgen María respondió derramando más lágrimas. Madre, por favor, suplicó Alfonsiné. ¿Por qué no me respondes? No soporto verte tan molesta. Por favor, no llores. Madre mía, yo ni siquiera puedo acercarme a ti para consolarte o para secar tus lágrimas. ¿Qué sucedió que te entristeció tanto? No permites que te cante y te niegas a hablarme. Por favor, madre, nunca antes te había visto llorar. Esto me aterra. Al final María le respondió a la desolada jovencita y le pidió que cantara una canción específica. Las 20,000 personas que estaban escuchando a Alfonsiné, que estaba visiblemente afectada, no podía escuchar la voz de la Virgen, pero estaban muy atentas a cada palabra que pronunciaba la vidente y ahora la escucharon decir: Madre, me gusta mucho cantar para ti, pero ¿estás segura de que quieres que cante esa canción? Al parecer la chica hizo lo que Nuestra Señora le había pedido y cantó: Navirillé, Abusa, Avisa y Yuru, vine desde el cielo para nada. La gente no es agradecida, no me aman. Vine desde el cielo para nada. Dejé las cosas buenas que hay allá para nada. Mi corazón está lleno de tristeza. Hija mía, muéstrame el amor. ¿Tú me amas? Acércate a mi corazón. Madre, todavía estás llorando. Por favor, dime qué es lo que te hace llorar. Dijo Alfonsiné dejando de cantar abruptamente. Recuerda que me prometiste que me darías todo lo que yo te pidiera. Bueno, ahora te estoy pidiendo esto. Por favor, no llores. Transcurrieron largos minutos de silencio mientras Alfonsiné recibía el mensaje que María deseaba que ella compartiera. Después la chica dijo: Mi madre, lo repetiré exactamente como me lo pediste. ¿Quieres decirle 3 veces a los habitantes de la tierra que tú abriste la puerta y ellos se negaron a entrar? Tú abriste la puerta y ellos se negaron a entrar. Tú abriste la puerta y ellos se negaron a entrar. Sí, madre, les estoy diciendo que dices que viste que el mundo está en mal estado y viniste a salvarnos. Pero nosotros nos hemos negado a escuchar. Pero madre, solo somos humanos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó la vidente y escuchó con atención la respuesta que recibió. Sí, lo sé, continuó. Pero es muy difícil hacerles entender. Para muchos de ellos es difícil comprender las palabras y los cantos que acabas de pedirme que comparta con ellos. Algunos captan su significado, pero otros no. Algunos ni siquiera escuchan. Madre, deberías hablar tú misma con la gente, porque nosotros no somos suficientes sabias para transmitir tus mensajes. Cuando les decimos lo que tú nos pides que les digamos, dicen que estamos locas. Dicen que hemos enloquecido, dijo Alfonsiné. Sí, continuaré hablando con ellos.
¿Quieres que les pregunte 3 veces qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Después la Virgen le pidió que cantara, la Reina del cielo y de la tierra, un canto que ella personalmente le había enseñado a Alfonsiné. La letra de la canción les dice a las personas cómo y por qué pueden arrepentirse y llorar. Nuestra Señora le pidió a la vidente que repitiera una frase de este canto 7 veces, para que podamos ayudarle a Jesús a salvar el mundo. De pronto Alfonsiné lanzó un grito estremecedor que penetró a través de la sombra multitud como si fuera una navaja. Veo un río de sangre. ¿Qué significa eso? No, por favor. ¿Por qué me mostraste tanta sangre? Muéstrame un riachuelo con agua clara. No este río de sangre, gritaba la vidente, mientras la Santísima Virgen le mostraba una visión de horror tras otra. Se le presentaron a la joven tantas imágenes de destrucción, de tortura y de carnicería humana que ella suplicaba. «Detente, detente, por favor, detente». «¿Por qué? ¿Por qué, madre? ¿Por qué me estás mostrando esto?» «Los árboles están explotando en llamas. El país está ardiendo. Por favor, madre, me estás asustando». «Oh, no, no. ¿Por qué me están matando? ¿Por qué están matando esas personas? ¿Por qué se destrozan unos a otros? Yo no soy una persona tan fuerte como para poder ver que se maten unos a otros». Alfonsiné no dejaba de llorar mientras temblaba sin control ante las escenas que aparecían frente a sus ojos. Empezó a cantar un himno tratando de ahuyentar esas imágenes, pero poco después se quedó en silencio, como si el terror la hubiera paralizado. María le estaba mostrando imágenes todavía más aterradoras. Por ejemplo, ahora la chica estaba viendo una enorme pila de cabezas humanas de las que todavía brotaba sangre. La grotesca imagen se volvió aún más terrible cuando Nuestra Señora amplió la visión de Alfonsiné y tuvo una visión panorámica de un enorme valle lleno de los restos de 1.000.000 de cadáveres decapitados en estado de putrefacción. Y no había quedado viva un alma que pudiera sepultar a los muertos. La Santísima Virgen le estaba presentando a la multitud que se había reunido frente a la vidente una advertencia relacionada con los horrores que se vivirían en Ruanda, y usó imágenes tan gráficas y horrendas que muchos padres de familia huyeron de Quibejo, llevando a sus hijos en sus brazos. Cuando la visión empezó a desvanecerse, María le pidió a la impactada Alfonsiné que cantara otra canción y que en esta ocasión repitiera 2 versos 7 veces. Primero, brotará fuego de las entrañas de la tierra y consumirá todo lo que hay en ella. Y luego, el día que vengas para llevar contigo a quienes te han servido, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. ¿Cómo podré dormir esa noche después de que me has mostrado todas estas cosas horribles?, decía la joven llorando. ¿Cómo podré volver a conciliar el sueño? Después Alfonsiné suplicó que lo que se había mostrado nunca sucediera en Ruanda ni en ningún otro lugar en este mundo de Dios. Rezo por todas las personas que ella conocía y luego por la gente que no conocía, pidiendo a Jesús que los protegiera de tanta maldad. Entonó un canto más suplicándole a Cristo que tuviera misericordia y perdonara a los pecadores, y después se desplomó en el podio. Y pues bueno, aquí termina prácticamente hasta aquí quiero dejarles, hermanos. Vamos a estar compartiendo un poquito más, yo creo que con un video más podemos terminar algunos de los mensajes de Nuestra Señora de Quibejo. Es muy interesante porque aquí vemos lo que profetiza ella en Ruanda, que se extiende hasta Quibejo. Por eso es muy importante los mensajes proféticos de la niña sierva. Repito, creo que está claro, ¿no? Si no hacemos caso a los mensajes de la Virgen, nos va a pasar eso. Lo preocupante es que nos podemos condenar al infierno. Es una invitación que nos hace la Madre a través de sus diferentes apariciones. Repito, esta aparición de Quibejo está aprobada por la Iglesia Católica. Ya estaremos leyendo un poquito más. Aquí también estaremos haciendo ya también los rosarios para el mes de octubre. Nuestra Madre para esta advocación nos pide rezar el rosario de los 7 dolores. Está muy bonito cómo se lo enseña. Ya
Y es un rosario que se había, que no es propiamente de las videntes, pero que la madre se los vuelve a dar porque quiere que lo volvamos a compartir, perdón, según lo escrito aquí. Entonces, no cambia realmente a lo que ya está aprobado por la iglesia, simplemente es un recordatorio para rezar el Rosario de los Siete Dolores, y nuestra madre le da unas promesas a esta persona. Por eso es muy importante eso. Entonces, hasta aquí el video. Si hay preguntas en los comentarios, les voy a dejar. Ahorita les dejo con la información del retiro de Marga, para que lo vean y estén al pendiente del retiro. Asistan, hermanos. Es muy importante que inviten a las personas y compartan el video. De mi parte es todo. Que Dios les bendiga. Este es el retiro que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Recuerden que están todos invitados, no importa cuántos sean en su familia. El punto es que vengan e inviten ustedes a sus amigos de las parroquias, de todos aquellos que crean, sobre todo también en esta parte de últimos tiempos. Recordemos que estos mensajes son proféticos y es muy importante que asistas a estos retiros, ya que conocerás directamente a Margarita de Llano, quien recibe los mensajes por parte de nuestro Señor Jesús, de la Santísima Virgen María, y aquí podrás habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Por si tú tienes alguna pregunta, has leído los libros dictados de Jesús a Marga. Si tú has leído los tomos, los 5 tomos, o aunque sea uno, no importa, aquí el requisito no es que hayas leído todos. Si has leído alguna parte de los mensajes, o has escuchado por el canal, algún canal, los mensajes de Marga, de Jesús a Marga, es importante que vengas por si tienes dudas, que aquí sean aclaradas. Y pues bueno, vamos a leer para conocer y amar más al Sagrado Corazón de Jesús. Charlas, oración y celebración para consagrar a tu familia al Sagrado Corazón. Tendremos las reliquias de primer grado de Santa Margarita María de Alacoque. Iniciamos el jueves 26 de octubre a las 4 de la tarde y termina a las 7:30 de la noche. Y el día viernes 27 de octubre iniciamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Aquí quiero hacerles una aclaración. Esto es así, ¿por qué? Porque la gente que estamos en Ciudad de México, sobre todo, o los que quieran asistir de otros lugares, que sepan que aquí no va a haber, digamos, hospedaje. En este lugar simplemente se inician las charlas de 4 a 7:30 el día jueves 26 de octubre. De allí cada uno de nosotros irá a descansar a sus respectivas casas, a sus respectivos hogares o el lugar donde vayan a rentar. Y el 27 de octubre, día viernes, en la mañana, a las 9 de la mañana, estaremos presentes allí para volver a tener pláticas, momentos de oración y lo que se vaya a compartir. Invitados: Padre Claudio Juan Vigano, Margarita de Llano y otros testimonios más. El lugar de retiro será en la Ciudad de México, en la parroquia de Cristo Rey, que está en Tacubaya. La dirección es Avenida Escuadrón 201, número 71, Colonia Cristo Rey. Hay estacionamiento para los que gusten ir en carro, tengan automóvil y vayan a ir. Hay estacionamiento. Esto mencionándolo nuevamente porque se tendrá que ir a descansar el día jueves de regreso a cada quien a su casa, y posteriormente el día viernes de regreso. Es importante que se asistan los 2 días, hermanos, porque ustedes saben que un retiro para mí es tomarlo completo, son los 2 días. Independientemente de que vayas a descansar a tu casa el día jueves en la noche, hay que regresar el viernes temprano, a las 9 de la mañana. Si gustas más información sobre el retiro o gustas registrarte, te puedes mandar un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico, que es retirocorazondejesus@gmail.com. Sin mayúsculas, sin acentos, sin puntos ni comas. Repito, retirocorazondejesus@gmail.com. El retiro no tiene costo, es el donativo que tú gustes aportar. Cada una de las personas que asista, el donativo que guste dar, pues será bien recibido. Puedes aportar, si quieres ayudarnos, puedes depositar en BBVA Bancomer. El número de cuenta es 41 52 31 38
60 41 79 43. Si hay dudas en los comentarios, que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, este es el otro retiro que se va a llevar a cabo en Monterrey. Recuerden que viene Margarita de Llano, viene a Ciudad de México, viene a Monterrey y viene a Guadalajara. Del 20 al 27 de octubre son los retiros. Vamos a ver este que se va a llevar a cabo en Monterrey para todos aquellos que sean del norte del país y les quede más cerca ir a Monterrey. Adelante. Recuerden que aquí el retiro va, digamos, a tratar de lo mismo en los 3 lugares distintos aquí en México. Pero para aquellos a los que les quede más cerca es Guadalajara, que asistan a Guadalajara. Para los que les quede Monterrey, en Monterrey. Y los que gusten en Ciudad de México, Ciudad de México. Bien, dice, el Sagrado Corazón de Jesús hoy. Conferencia y testimonios. Comprenderás mejor la Eucaristía, el amor de Dios, de la Virgen y cómo preparan tu corazón. Invitada, Margarita de Llano, nos visita desde Madrid para compartir su experiencia de fe en esta devoción para estos tiempos. Recuerden que Margarita de Llano es profeta de España para estos últimos tiempos. Jesús le ha revelado mensajes de 1998 al 2020. Va a ser el lugar de retiros. Van a ser en 2 días, lunes 23 de octubre. La dirección es la siguiente: Auditorio La Bastida, San Pedro Garza García. Lunes 23 de octubre, inicia a las 7 de la noche y terminará a las 9:30 de la noche. Como ven, son 2 horas y media solamente del día lunes. Y el día martes 24 de octubre también comenzará a la misma hora, 7 de la noche, y terminará a las 9:30 de la noche. Esta cambiará de lugar y será en Prepa UDEM Unidad Valle Alto. Repito, la dirección de los 2 lugares. Estos 2 lugares están en Monterrey. Solo va a cambiar el lunes en un lugar y el martes en otro. Repito, el lunes 23 de octubre de 7 de la noche a 9 de la noche será en el Auditorio La Bastida, San Pedro Garza García. Y el día martes 24 de octubre, igual de 7 de la noche a 9:30 de la noche, y el lugar de retiro será en la Prepa UDEM Unidad Valle Alto. Para todos aquellos que tengan dudas, recuerden, voy a dejar en el primer comentario también el correo electrónico al cual se pueden registrar o pueden mandar alguna pregunta para que los hermanos de la Fundación a la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús les puedan contestar. Dios les bendiga. Y bueno, hermanos, este es el tercer lugar de retiros, el retiro en Guadalajara. Recuerden que viene Margarita de Llano, instrumento de España, para todos aquellos que inclusive no conozcan de Margarita de Llano, que es profeta y que aún está, digamos, bueno, más bien que aún está viva. Va a venir a retiro, va a venir de forma presencial a México, estará en Ciudad de México, estará en Monterrey y estará en Guadalajara. Para todos aquellos a los que les guste asistir y conocerla, preguntarles sobre los últimos tiempos, aquellos que hemos leído sus libros. Son 5 tomos, recuerden, 5 libros, donde son mensajes proféticos de nuestro Señor Jesús, de la Santísima Virgen María, que se les revelan a Marga. Para todos aquellos que tengan alguna duda, alguna inquietud, sería muy bueno que fueran a conocerla para que pudieran hacerle las preguntas directamente ustedes, alguna duda, alguna inquietud que tengan. Y pues bueno, vamos a leer. Sagrado Corazón de Jesús. Invitados: Presbítero Pedro Alvarado, de la Renovación Carismática Católica. Marga de Llano nos visita desde Madrid para compartir su experiencia de fe en esta devoción con luces y amor renovados para estos tiempos. Retiro Guadalajara. La agenda es la siguiente: misa, adoración y ponentes representativos de la devoción. Esta fecha de retiros en Guadalajara comenzará el día viernes 20 de octubre de 2 de la tarde a 8 de la noche, y el lugar de retiro será en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, que está ubicada en Avenida de la Paz
2086, Colonia Americana. Y para todos aquellos que gusten contactarse, que gusten registrarse, está el siguiente número telefónico: 33 31 96 88 11. Para los que no sepan, recuerden que no hay costo, no hay ningún costo en cuanto a los boletos. Es un donativo que se puede hacer. Como lo puse al principio de los videos, dejamos ahí el número de cuenta BBVA Bancomer para que puedas hacer el donativo. El donativo es por persona, la persona lo que guste cooperar será bien recibido. Si tienes más dudas, aquí están los teléfonos para que puedas también llamar, para que si tienes alguna inquietud, adelante. Y el segundo día de retiros en Guadalajara será el sábado 21 de octubre de 2:30 de la tarde a 8 de la noche. El lugar de retiro será Cuasi Parroquia María Reina del Palomar, Colonia El Palomar. Si tienen dudas, aquí está el contacto a que se pueden comunicar. Repito, 33 39 56 38 26. Y muchos se preguntarán, oye, ¿por qué ¿por qué los retiros en este caso serían así? Bueno, recuerden que no hay, no se cobra, no hay también esta parte para el hospedaje. Cada uno de ustedes irá al retiro el día, en este caso viernes. Terminando el retiro podrá ir a su casa a dormir y al siguiente día nuevamente asistir a este otro lugar de retiros. Entonces, si hay alguna duda en los comentarios, si hay personas que no conocen quién es Margarita de Llano, pero quieren conocer de sus mensajes, gustan asistir, no es necesario que hayan leído los libros para que no asistan. Al contrario, recuerden que estamos en estos tiempos donde toda la gente tiene que ir a estos retiros. Si tú en el caso eres mujer, esposa, o eres el esposo que está escuchando este video, que está escuchando este audio, si tus hijos no creen pero te gustaría llevarlos o quieres que conozcan, si por ahí de repente encuentras a algún sacerdote al que quieres invitarlo también, este retiro es para todos, ¿sí? Religiosas también, los que quieran asistir y conocer más acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que van a estar también presentes las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, reliquias de primer grado. Recuerden que para aquellos que han leído los tomos de Jesús Amarga, los dictados, nuestro Señor también ahí revela que la verdadera devoción al corazón de Jesús empieza con Margarita María de Alacoque, Santa María Margarita de Alacoque. Con ella empieza la devoción al corazón de Jesús. Después menciona nuestro Señor también que continúa la verdadera devoción al corazón de Jesús con Sor Faustina Kowalska y el Diario de la Divina Misericordia en mi alma. Y concluye la verdadera devoción al corazón de Jesús, concluye con Marga, con los dictados de Jesús Amarga, concluye esta obra que nuestro Señor desde Santa María Margarita de Alacoque nos ha revelado. Por esa es la razón que hay que hacer este énfasis y que es importante que asistas al retiro. Si hay dudas, repito, en los comentarios. Compartan el video, ayúdenme a difundir para que la gente venga. Recuerden que Margarita viene desde España, no es sencillo que venga, ha habido mucho trabajo para que se logre esto y es muy importante que asistas. Tu presencia al lugar de donde vayas, ya sea Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, donde te quede más cerca, adelante, serás bienvenido. Que Dios te bendiga.